Sigo entonces con lo del procesamiento de la información. Como yo les decía ahí arriba, la atención y concentración es una función transversal que se utiliza desde input hasta output, ¿ya? Ahora, en este procesamiento de la información, dijimos que el alumno tiene que tener 3 recursos cognitivos con los que va a trabajar para poder procesar el estímulo, es decir, analizarlo, sintetizarlo, separarlo, segmentarlo, lo que necesite hacer, depende de la naturaleza del estímulo. Pero también hay 2 elementos que son complementarios para el procesamiento de la información. El primero son los procesos afectivos. Como ustedes ven ahí, yo les puse motivación, vinculación afectiva, autoconcepto, autoestima, interacción social. Y está el contexto del aprendizaje, que tiene relación con todo lo que acompaña una actividad. Y no lo vean solamente como lo que acompaña una actividad dentro de la sala, sino que todo lo que nosotros aprendemos en la vida en general tiene un contexto del aprendizaje. Cuando ustedes aprendieron a andar en bicicleta, por ejemplo, ustedes tenían una tarea, el tipo de tarea. ¿Ya? El tipo de tarea en ese caso era una tarea motriz, es decir, yo voy a ocupar toda mi motricidad para poder aprender a andar en bicicleta. Tenían un tipo de organización de la información, es decir, alguien nos dijo cómo era, nos dio las instrucciones posteriormente para que nosotros pudiésemos subirnos a la bicicleta. La complejidad de la tarea ahí va a depender netamente de mi capacidad de equilibrio y de mi desarrollo motriz grueso, claramente. El lugar físico depende de dónde hayan aprendido, tal vez en la calle, tal vez en el patio, y los recursos que tenían claramente como base una bicicleta, que funcione, obviamente. Entonces, cuando dice contexto para el aprendizaje, no está solamente relacionado con una guía que yo le voy a plantear al alumno dentro de la sala de clases. El contexto de aprendizaje es lo que acompaña una actividad X. O sea, si yo quiero aprender a andar en bicicleta, yo quiero aprender a andar en patines, yo quiero aprender a lavar la loza, a hacer una planta, a todo lo que a ustedes se les ocurra, tiene un contexto de aprendizaje, ¿ya? Y esos elementos son prioritarios para complementar la información que ya tienen mis recursos cognitivos. Y obviamente el proceso afectivo también, pues si yo estoy motivada, si a mí me gusta la actividad, si yo creo poder hacer la actividad también, son elementos que van a complementar el procesamiento y además son elementos que van a favorecer o desfavorecer la salida de la información, es decir, el output. Recuerden ahí lo que yo les decía recién. El output siempre es motor. Yo parto con una información sensorial y yo termino con un output motor, que es un movimiento determinado para dar una respuesta. Cuando dice movimiento también se puede referir al lenguaje. Ojo, el lenguaje también es un output motor. Yo hago movimientos fonoarticulatorios para poder verbalizar ideas.